Hola hermanos, gracias en esta mañana por estar aquí escuchando, por dejar un espacio de vuestro tiempo en esta mañana y, como no, sobre todo, dar gracias a nuestro Señor por poder compartir su palabra, el Evangelio, y una gran responsabilidad y un gran privilegio el poder llevar con vosotros a vosotros la palabra del Señor, y espero que sea el Espíritu Santo quien hable y transforme, y deseamos que transforme nuestras vidas, nuestros corazones. Eh, Estamos atravesando un momento difícil, un tiempo difícil, situaciones difíciles, y el tema en el que el Señor me ha tratado para compartir es puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Vemos una situación global hoy día un poco o bastante inestable, no solamente por el COVID, sino también por la economía, por el racismo, por guerras, situaciones difíciles en el que el ser humano se está matando uno al otro, en el cual vemos falta de empatía a otra persona. Estamos viendo el bullying, las drogas, la corrupción. Todo se está agravando, está creciendo, y realmente se está palpando que estamos viviendo momentos críticos, pero la palabra de Dios, Dios mismo a través de su Espíritu, trae esperanza para nosotros. Y vamos a estar leyendo en Hebreos, en el cual vamos a ver un poquito, voy a estar un poquito solamente analizando la vida de Abraham y Sara, sobre todo ellos, un poquito más adelante, quizá otros hombres y mujeres, pero viendo la vida de Abraham y Sara vamos a ver situaciones difíciles, comprometidas que ellos tuvieron. Y vamos a estar leyendo en el pasaje en Hebreos 8, en Hebreos 11, perdón, versículos del 8 al 16. Hebreos 11, versículos del 8 al 16. Dice así la palabra del Señor. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Hasta aquí. Qué gran hombre y qué gran mujer Abraham y Sara. La misma palabra de Dios a ellos y a otros los llama como héroes de la fe. ¿Cuánto nos gustaría ser Abraham? ¿Cuánto nos gustaría ser Sara? ¿Cuánto nos gustaría ser otros hombres, otros siervos de Dios, otros hijos de Dios, en la cual podemos ver en las Escrituras como héroes de la fe? Pero realmente no es fácil el camino
en el cual ellos vivieron. Ellos fueron llamados, tanto Abraham como Sara, a un lugar que no conocían, a un lugar que era prácticamente un desierto, en el cual Dios les prometió ese lugar como herencia, Canaán, y también les dio como una promesa tener hijos, tener herederos, que no se podrían ni contar, dice la palabra de la Escritura, como las estrellas y las arenas del mar, así será tu descendencia. O sea, una gran multitud. Salieron con esa esperanza de su lugar donde vivían y fueron a un lugar como extranjeros, un lugar que no conocían. Y allí en ese lugar, pues, como dicen las Escrituras, vemos reflejado lo que ellos vivieron, vemos como Dios hablaba con Abraham, con Sara, vemos como el estilo de vida que tenían en aquel tiempo. Y si volvemos a ese momento, ellos no tenían la palabra de Dios escrita en un libro, no tenían nada reflejado en el cual hoy día el cristianismo, hoy día nosotros la iglesia podemos tener la palabra de Dios, la Biblia en nuestras manos y recurrir a ella en cualquier momento. Es más, en los mismos móviles que los llevamos hasta para dormir, hasta para trabajar, hasta en todo lugar nos llevamos los móviles. Podemos descargarnos la aplicación de la palabra de Dios y tenerla en todo momento, en todo momento. Pero en aquel tiempo no había nada reflejado y nada escrito. Y ellos vivieron sin tener ese gran privilegio que tenemos hoy día nosotros, en el cual también tenemos nosotros un gran privilegio de poder reunirnos, aunque sea a través de estos medios, pero estamos esperanzados de poder congregarnos, así la palabra nos llama también de congregarnos, es una necesidad que la iglesia tiene. Pero ellos en aquellos tiempos no se congregaban en sí con otras personas, vivían como nómadas, viviendo solos, sus reuniones eran familiares. Quizás hoy día es lo que estamos viviendo, nuestras reuniones prácticamente están siendo familiares o deberías haber tenido reuniones familiares en tu casa, buscando el rostro del Señor para que guíe a tu casa, tu familia, tu persona. Eso deberíamos haber hecho o tenemos que hacer. Pero ellos no tenían ese privilegio de que llegara el pastor y fueran enseñados, no había un hombre que les enseñara. Ellos estuvieron caminando esperanzados y creyendo la palabra de Dios que les fue llamada, Dios les habló, creyeron en esa palabra y así vivieron bajo el pacto de Dios. Dios les dio unas promesas, ellos creyeron y salieron sin saber a dónde iban. Ciertamente es difícil salir a un lugar sin un destino final, sin saber el camino exacto. El ser humano, cada vez queremos que sea todo más exacto, que no haya una incertidumbre. Hoy día tenemos incluso en el móvil el tema de los mapas. Cuando salimos de viaje, ahí miramos el móvil, ponemos el lugar y el mismo móvil nos lleva casi con toda muy probabilidad al punto exacto, el más rápido, más económico. Cada vez el hombre no nos gusta vivir con incertidumbre, nos gusta dar pasos seguros. Pero Abraham en aquel tiempo no había internet, no habían esos medios y realmente ellos salieron con lo que tenían. También viajó con ellos su sobrino Lot y realmente lo leemos y vemos estas vidas reflejadas tanto Abraham como Sara y lo leemos, pero realmente si nos pusiéramos en su piel, ¿quién de nosotros seríamos capaces de dejar tu casa, tu piso, irte a un lugar que nunca has estado y esperar en el que el Señor te abra puertas en todos los sentidos, no solamente físicos, sino también espirituales? A un lugar donde no hay ni un pastor, ni una iglesia, donde te tienes que buscar la vida para comer, para beber agua. Entonces es difícil. Nos lo imaginamos y quizás cuando estamos emocionados podemos decir, yo sí que lo haría,
Yo sí que saldría, pero ciertamente no es fácil, no es fácil. Pero realmente ellos sí salieron y son un ejemplo para nosotros al ver la obediencia que ellos tuvieron al salir de su comodidad, de su rutina, que ellos estaban viviendo, un lugar seguro, poder establecer una familia tranquilamente, con sus bienes y poder tener una vida pues quizás normal, a lo que hoy día se le llama normalidad o una nueva normalidad. Hace poco compartí a través de un medio y algunos pudieron escuchar. Yo creo que el cristiano, el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, no puede tener una vida normal. No. Y yo creo que buscar una normalidad es difícil con Dios. Dios es sobrenatural. Dios trae cada día, cada momento cosas nuevas a nuestra vida. Y tener la esperanza y desear, eso debería ser, que Dios nos hable cada día, tener algo nuevo cada día, algo que experimentar nuevo, escuchar la palabra de Dios cada día. Dios trae cosas nuevas cada día. Es más, debemos renovar nuestra mente cada día y desear con gozo y disfrutar cada día todas las cosas, no caer en la rutina y ninguna normalidad en la cual la rutina mata. La rutina mata. Ellos, si vemos las escrituras, y no solamente en Abraham y Sara, si vemos las escrituras de otros hombres, otras mujeres, no había nada de rutina. Todo era algo sobrenatural, esperanzas, aflicciones también, momentos duros, momentos de alegría, de gozo, de gran gozo, pero no eran fácil para ninguno de ellos. Y tampoco es fácil para nosotros. Pero sí que es cierto que a todos nos gusta vivir bien, tener un buen coche, tener un buen piso, tener la nevera llena, tener alimento cada día, no tener preocupaciones, no deber nada a nadie, tener trabajo, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, no tener desencuentros. Realmente queremos andar firmes y seguros en todo aquello que hacemos, pero realmente no es así. Siempre hay situaciones, momentos difíciles, pruebas en las cuales tenemos que seguir viviendo y soportando y esperanzados en nosotros, en Dios. El tema es puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Deberías analizarte o analizarme yo también en realmente dónde está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Dice que de él sale la vida, nuestros pensamientos, cómo somos, nuestros hechos. Y deberías analizarte por un minuto realmente cómo te encuentras, si realmente tienes intimidad con Dios. ¿Es realmente la intimidad con Dios un estilo de vida para ti? ¿Tienes tiempo para no leer las escrituras, sino meditar en las escrituras? Dios dijo a Josué: medita de día y de noche en su palabra, en la palabra de Dios. Dice medita, no dice lee y pasa rápido, sino medita y pasa tiempo a través de las escrituras buscando lo que Dios trae para ti. Realmente deberíamos analizar nuestros pensamientos, si son los adecuados, nuestros hechos, si son los adecuados, nuestra manera de pensar, si es la que Dios quiere, cómo estamos realmente, dónde estamos enfocados nuestra fuerza, realmente si somos nosotros los que queremos esforzarnos y que todo vaya bien, o dejamos que sea Dios a través de su palabra el que trae fuerzas a nuestra vida para poder soportar las aflicciones, para poder llevar a cabo el mensaje, la palabra de Dios, para ser ejemplo para otros, para ser ejemplo en tu casa, a tu esposa, a tus hijos. Buscamos que sea la palabra de Dios quien llegue a nuestra vida realmente. ¿Eres capaz o somos capaces o ya vives así? Con ese estilo de vida, que sea Dios el centro de tu vida, el centro en tu trabajo, el centro en tu casa, el centro en la congregación.
realmente analizamos nuestra vida, si vemos y analizamos un poco a Abraham y a Sara, el hecho de que hicieron de obedecer y sin titubear, porque la palabra en ningún momento pone que titubearon, sin titubear a esa obediencia, a salir a un lugar desconocido, dejándolo todo y estar dispuestos a que el centro de su vida sea el Dios eterno, el ser dirigido por Dios, el que tiene que decir gira a la derecha, gira a la izquierda, da un paso adelante. Todas sus esperanzas estaban puestas en la voz de Dios. Iban a un lugar desconocido, un lugar extranjero, en el cual salieron con sus cosas. Y podemos ver que ellos tuvieron muchos años, mucho tiempo, hasta que murieron en la tierra de Canaán. Si vemos al final de la historia, ellos tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa, y también tuvieron una pequeña parte de posesión de tierra que fue el sepulcro donde murió, imaginaros, el sepulcro donde murieron, un terreno donde iban a ser enterrados. Esa era la posesión que obtuvo físicamente Abraham. Así que llegaron a tener ese hijo prometido por Dios. Tuvo Abraham Ismael también, y bueno, ciertas cosas que obtuvieron de las promesas, de la promesa de Dios, pero no llegaron a ver con sus ojos físicos la promesa o las promesas de Dios en su plenitud. Digamos que vieron un poquito de lo que Dios había prometido a sus vidas, lo que Dios le había dado para su vida. Físicamente sus ojos vieron muy poquito de lo que poseyeron, vivieron. Pero vemos el transcurso de ellos, la vida de Abraham y Sara, este matrimonio, en el cual salieron los dos juntos, convencidos. No había entre ellos disputas de nada, sino que los dos estaban esperanzados en el pacto, en la palabra de Dios. Vemos cómo tuvieron problemas con su sobrino, que también salieron con ellos, en la cual por problemas de lugar, de espacio, tuvieron que dividirse por el tema de sus ovejas, de sus rebaños, en el cual ellos tenían sirvientes también y se peleaban entre ellos y cuál era el pasto mejor y tal. Total que decidieron separarse porque eran familia y no entrar más en discusiones. Y bueno, Lot decidió irse a un lugar y Abraham decidió abrirse camino a un lugar nuevo para no entrar en discusiones. Tuvieron problemas familiares. Vemos también a través del reflejo de la escritura cómo Abraham tuvo que ir a salvar a su sobrino Lot, que había sido capturado, él y su familia. Vemos también cómo la vida de Abraham y Sara, esperando en tener un hijo, ese hijo de la promesa, al no llegar pasaron muchos años y no llegaba, no se quedaba embarazada, era estéril Sara. Y vemos cómo recurrieron también a sus propias fuerzas, a ver que no se cumplía la promesa. Ellos pensaron o creyeron que debería de ser a través de una esclava que tenía Sara, en el cual tuvieron Abraham con ella un hijo, en el cual le puso Abraham como nombre Ismael, como todos ya saben. Y vemos que con su propia fuerza, pensando que ese iba a ser el hijo de la promesa o sus herederos, y vemos como por sus propias fuerzas que ellos quisieron caminar también en ciertos momentos, y se equivocaron, erraron, sí, porque ciertamente el hijo de la promesa era y es Isaac. Vemos como también tuvieron un matrimonio, una vida con dudas. Vemos que tuvieron ese tiempo, ese espacio cuando ya eran mayores, no solamente en caer en sus propias fuerzas, sino también vemos esas dudas que tenía en que ella se pudiera quedar embarazada
y ella eran ya mayores, o sea, ya físicamente y científicamente ya no había probabilidades de que se pudiera quedar embarazada, pero ahí vino el Señor y nuevamente habló con ellos en que al año siguiente de hablar en ese momento iba a quedar ella embarazada, iban a tener un hijo. Y tuvieron sus dudas, ahí mismo lo refleja la escritura, siendo ellos mismos decían siendo tan viejos, ella siendo estéril, siendo ancianos, y tuvieron sus tiempos de dudas también, como familia. También vemos que pasaron escasez de hambre y tuvieron que salir a Egipto para poder sobrevivir, y vemos que no era fácil la vida, no era nada fácil, no vivían en un edificio, en un sitio único, concreto, sino eran nómadas, iban de un lugar a otro para poder alimentar a sus animales, tenían que cavar pozos para poder ser sostenidos por esa agua, no había muchos ríos en los cuales podían beber sus ganados, ellos mismos, y ciertamente pasaron muchos años, aunque leemos la escritura parece que sea tan rápido, pero pasaron unos 20 algo de años hasta que nació Isaac, y vemos realmente que no fue nada fácil la vida de ellos. Vemos su fe, Abraham, como Dios hablaba con ellos, y como digo, o como no había en aquel tiempo unas escrituras que cada día se podían refugiar, sino que es increíble y me emociona realmente como la palabra de Dios, Abraham y Sara la tenían en el corazón escrita. De nada sirve tener la palabra de Dios en nuestras manos, de nada sirve tenerla en nuestro escritorio si realmente no está escrita en nuestro interior, si realmente no vivimos en obediencia a lo que ella nos habla. Dios sabe lo mejor para nosotros y el momento oportuno para nosotros todas las cosas. Dios actúa de manera sobrenatural. Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los suyos ni nuestros caminos son los suyos. Y vemos cómo encontramos momentos difíciles que queremos, igual que Sara y Abraham, queremos caminar por nuestras fuerzas y nos olvidamos de las promesas, de lo que es la palabra de Dios. Antes están nuestros sentimientos, nos dejamos llevar por ellos antes que la palabra de Dios. Tenemos ciertas dudas, hay etapas de dudas quizá en el creyente de realmente si Dios va a cumplir sus promesas como tuvo Abraham y Sara. Y realmente hay aflicciones, momentos difíciles que cuando está la nevera vacía y no tienes que comer, no es fácil, y más si tienes hijos, no es nada fácil que sea el momento de comer y tu hijo pues no pueda llevarse un cacho de pan a la boca. Es difícil, momentos difíciles y situaciones difíciles. Realmente hay etapas complicadas en el ser humano, en la iglesia, pero realmente si en nuestro corazón la palabra de Dios está escrita, repito, si el Espíritu de Dios mora, la misma palabra de Dios mora en ti, ella te va a traer vida y me trae vida y vida en abundancia. Miramos más allá, deberíamos mirar más allá de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestras aflicciones, de nuestras enfermedades, de lo que sentimos en cierto momento. Deberíamos mirar mucho más allá de todo lo que podemos llegar a padecer. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Sé por experiencia de lo que estoy hablando ahora en esta mañana, que cuando uno camina por sus propias fuerzas, no es fácil, podemos tropezar, ciertamente tropezamos cuando caminamos por nuestras fuerzas, y cuando te das cuenta que tú caminas por tu fuerza,
porque tienes conocimiento, porque hayas escuchado y quieras darle solución al problema, y no buscamos realmente cómo Dios es la solución para ese problema, para ese momento, para esa circunstancia, porque en la palabra de Dios podemos encontrar todas las soluciones a lo que estamos viviendo. Pero cuando nos dejamos llevar por momentos de dificultad, vienen dudas, vienen momentos en los cuales pensamos si realmente Dios está con nosotros. Ciertamente a lo mejor alguno de vosotros, tanto como yo, ha habido momentos en que nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque queremos que Dios actúe en el momento, queremos que Dios actúe en la circunstancia, no queremos pasar tragos amargos, no queremos vivir situaciones difíciles en nadie. Y nos preguntamos a veces dónde está Dios, y quizá igual como Abraham y Sara diciendo, ellos cogieron por sus fuerzas y pensaron que lo mejor era tener un hijo a su manera y no esperaron en la promesa de Dios, y ahí vemos dudas, y también dudas a la hora de tener a Isaac porque ya se veían mayores. Pero tenemos un Dios grande y poderoso en el cual podemos descansar, podemos ver cómo Dios actúa en nosotros. Puesto los ojos en Jesucristo. Vamos a leer en Hebreos, en el mismo capítulo 11, del 32 al 40. Hebreos 11, del 32 al 40. Y es más que interesante, es cómo vivieron estos hombres, estas mujeres, situaciones muy difíciles, muy difíciles, quizás más difíciles que las que estás pasando tú. Pero aunque tu problema sea difícil o más difícil, ciertamente hay una esperanza, una salida, que es a través de Jesucristo, puesto los ojos en Jesús. Aquí habla como un resumen de este mismo capítulo, dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza increíble. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, fíjense, otros fueron torturados, porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron lanceradas con látigos, otros fueron encadenados y prisioneros. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. En otras palabras, ellos
como la misma palabra de Dios hemos escuchado, estamos leyendo, hombres y mujeres que dieron su vida por no negar a Dios. Hombres y mujeres que fueron torturados, hombres y mujeres que fueron apedreados, hombres y mujeres que se tuvieron que esconder en cuevas, hombres y mujeres que pasaron hambre, hombres y mujeres que fueron insultados, vituperados, se reían. Vemos hombres y mujeres, hombres héroes de la fe, que la vida que tuvieron no fue nada fácil, nada cómoda, nada en la cual el ser humano que es lo que quiere, tener comodidad y seguridad, pero vemos en ellos que fueron realmente una vida mucho en aflicción, en pruebas difíciles, y vemos cómo superaron una y otra vez esas pruebas. Es un gozo poder tener la palabra de Dios en nuestras manos y poder ir a ella en cualquier momento. Pero ¿cuántos hombres no podían tener la palabra de Dios en sus manos en cualquier momento? No la tenían. Ellos esperaban y descansaban porque la tenían aquí dentro del corazón sellada. Era una marca, un estilo de vida, una convicción plena en el Dios eterno. Y su estilo de vida era en muchos casos ejemplar. Ciertamente tuvieron sus pruebas, no eran perfectos, ninguno de ellos, no eran perfectos, no eran perfectos, y me parece que tú tampoco eres perfecto, así que no te creas mayor de lo que eres. Ninguno somos perfectos, todos hemos pasado por pruebas y dificultades, todos hemos pasado por aflicción y pasamos por aflicción, todos tenemos momentos difíciles, etapas en la vida difíciles, todos tenemos algún momento en el cual estamos siendo afligidos, atormentados. El mismo Pablo dijo que el mismo Satanás le había mandado un mensajero para atormentar su alma. Cada uno de nosotros tenemos aflicciones, pasamos por pruebas, dificultades, momentos difíciles en la cual uno tiene que seguir firme, fuerte en aquel el que nos llamó, Jesucristo. Él es el que nos da la fuerza, Él es en el que podemos encontrar la libertad. Dice que si conociéramos la verdad nos haría libres. Jesucristo es la verdad y en Jesucristo somos verdaderamente libres, libres de la esclavitud del pecado, libre de la esclavitud de este mundo, libre de las pasiones de este mundo. Somos libres por la gracia de Jesucristo. Somos libres por aquel que murió por amor. Te repito, murió por amor a ti, por amor a mí. Jesucristo es la salida a cualquier situación, a cualquier problema, a cualquier pecado. Dios perdona todos los pecados. Dios perdona a cualquier cosa que haya hecho. En Dios tiene la salida, puedes tener la esperanza en Él. En Dios, en Jesucristo, vemos como hombres puesto los ojos en Dios, la esperanza en la cual, la única esperanza que hay para este mundo. Vamos a leer en Hebreos 12 y para concluir vamos a leer Hebreos 12 versículos del 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, fíjense que dice: quitémonos todo peso que nos impida correr. Escuchen bien, hay una carrera que estamos corriendo y ciertamente hay cosas. Imaginaos un atleta correr con una mochila a sus espaldas, no va a ser igual, no es ciertamente agotador llevar peso en las espaldas y correr una carrera. Ningún atleta que vemos en las Olimpiadas corre con una mochila puesta en ella. ¿Cuánto peso, cuánta carga llevas que no puedes soportar? Dice la palabra de Dios que dejemos y descansemos y que sea Él quien lleve nuestra carga, nuestro peso. O sea, que descansemos y podamos correr
y nada nos pueda impedir correr la carrera de la fe. Puesto los ojos en Jesús, descansa en Él, pon tu problema, preséntaselo a Él, preséntale la situación difícil que estás llevando, soportando, que quizás estás solo o sola y en tu mente estás ahí dándole que te pego, ahí dándole y no eres capaz de salir de ese problema porque estás pensando y cómo salir. Pónselo en las manos de Dios, pónselo en las manos de Jesucristo, pónselo esa carga que la lleve Él y Él te la va a quitar, esa mochila te la va a quitar. Descansa en Él, busca la solución en Él a través de las Escrituras, que las Escrituras sean palabra escrita en tu corazón, llévatela dentro, que sea el Espíritu Santo te traiga revelación de cómo descansar y te puedo asegurar que realmente Dios quita ese peso, quita esa mochila, quita todo peso que puedas tener, aún en tu soledad. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Quita ese peso y descansa en el Señor y deja que Dios sea el juez, deja que Dios sea la justicia, descansa en Dios, deja que Dios liberte aquello que estás llevando. Fíjense, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente, fíjate, esto es, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Si sabes que estás viviendo en pecado, sea el pecado, tú sabes cuál es, sea cual sea, dice que es especialmente, desechemos el pecado. Aborrezcamos cualquier acto de pecado. Despojémonos del pecado. Crucifiquemos el pecado. Llevemos a la cruz, a los pies de Jesucristo, el cual nos da libertad y Él nos va a dar perdón. Él desea perdonarnos, Él lo que quiere, traer perdón y restaurar mi vida, restaurar tu vida. Deja a los pies de Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado y Él te va a traer vida y vida en abundancia. El pecado fácilmente nos hace tropezar. Y dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Con perseverancia, perseverantes, un día, otro día, tenemos que ser perseverantes en correr la palabra de Dios, tenemos que ser perseverantes en escudriñar y meditar la palabra de Dios, tenemos que ser perseverantes en la oración, tenemos que ser perseverantes en nuestra manera de pensar. Dice la palabra de Dios que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a Él, en obediencia a Él. Es como un filtro que tiene que pasar por Jesucristo para que nuestro pensamiento y luego nuestros hechos, nuestro corazón pueda actuar bajo la voluntad de Dios y no bajo la presión del pecado, no bajo la presión de este mundo, no bajo la presión de la carne, sino que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a Jesucristo. Que Él sea el filtro, el que nos limpia y el que nos guíe en nuestra vida. Y que podamos correr con perseverancia la oración, la palabra de Dios, la intimidad con Dios, nuestros hechos que Dios le agrade, nuestros pensamientos que Dios le agrade, podamos adorar con total libertad, que podamos vivir con paz, perseverar un día, no solo de domingo a domingo, no solo cuando escuches la palabra de Dios, no solo cuando vayas a la iglesia, no, cada día, cada segundo de tu vida es importante para Dios. Cada minuto, cada momento es importante para Dios. Te lo aseguro, te lo puedo asegurar. Dios está luchando y está deseando que seas fuerte, que seas valiente, que seas un hombre que persevera en la palabra, en la oración, en intimidad con Dios, que seas un hombre y una mujer que luches por tu familia, que luches por tus seres queridos, que puedas hacer la voluntad de Dios en tu vida y en la vida en aquellas personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Lucha, persevera diariamente, no te canses, hay que perseverar, no hay que desmayar, hay que tener mucho cuidado, no dar un paso atrás, siempre hacia adelante, puesto los ojos en Jesús.
Esto lo hacemos al fijar, fíjate, esto lo hacemos y podemos tener esa fuerza y esa seguridad, esa convicción, porque tenemos puestos nuestros ojos en Jesús. El fijar nuestra mirada en Jesús, podemos tener la convicción de que no vamos a caer, podemos tener la convicción de que no vamos a errar, podemos tener la convicción que el pecado pueda venir, no vayas a caer. Estamos convencidos y estoy convencido de que Jesucristo está en mí. Estoy convencido y espero que estés convencido de que Jesucristo esté en ti, que el Espíritu Santo more en ti, que el que nos guía a dar los pasos firmes. Ora al Señor para que el Espíritu Santo guíe tus pasos, guíe tus pensamientos. Puesto los ojos en Jesús, que sea Él el que guíe tus pasos en tu familia, en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, en la congregación, con tu pastor, con los hermanos de la iglesia. Todo. Repito, todo lo que hagamos, dejemos que sea Dios el centro de nuestra vida en todo lugar, no solamente cuando vayamos a la iglesia, no. En tu intimidad con Dios personalmente, eso es lo primero. En tu casa, con tus compañeros de trabajo, en la iglesia, con los hermanos en la fe. No dejes pasar sin pasar tiempo con Dios, no lo permitas. Lucha, persevera. Dice la palabra de Dios, como dije antes, día y noche medita en la palabra de Dios. Día y noche. Dios mismo nos dice que meditemos en la palabra de Dios, que es la que nos trae fuerza para ser más que vencedores, pues la palabra de Dios es el mismo Jesucristo. Él dice, la palabra de Dios, que es el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Y esa carne habita en nosotros, ese Espíritu, el Espíritu de Dios habita en nosotros, y podamos salir más que vencedores. Más que vencedores. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. En mi versión, fíjense lo que dice en la Nueva Traducción Viviente: el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, el autor y consumador de la fe, el campeón, el que hace posible lo imposible, el que saca de la esclavitud que quizás estabas viviendo, la esclavitud al mundo, quizás la esclavitud al pecado, a ese estilo de vida errático, el que trae fe, esperanza, deseo, disfrutar, gozo, alegría, paz, que nadie ni el mundo te puede dar. Es una paz sobrenatural lo que Jesucristo nos da. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¡Wow! Qué gran esperanza y qué gran privilegio tenemos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, que sabiendo que tenemos aflicción, que sabiendo que tenemos problemas, que sabiendo que hay una situación difícil y complicada, Dios está en mí. Tú puedas decir, Jesucristo, como dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Repite conmigo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Créelo, repite conmigo otra vez, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no miro por mis fuerzas ni por lo que mis ojos ven, sino vivo bajo la cobertura del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Veo más allá del problema, de la aflicción, así como Abraham y Sara. Ellos estaban esperanzados en un lugar mejor, no en lo que podían ver. Ellos sabían y habían visto un poquito, y los profetas y otros hombres habían visto un poquito, habían experimentado un poquito de las promesas de Dios. Nosotros estamos experimentando un poquito. Y qué gozo es, hermano y hermana, qué gozo es, y el gran privilegio poder sentir el Espíritu de Dios en nuestra vida, poder luchar sabiendo y sentir que Dios está con nosotros y nos da la fuerza para poder salir hacia adelante, porque estamos convencidos de que es el Dios real, el único Dios verdadero, Jesucristo, quien salva y rescata y liberta de la esclavitud a todo aquel que se acerca a Él.
y tenemos una esperanza aún mucho mejor que se encuentra ya en los cielos, así como Abraham y como otros hombres y como Sara, sabiendo que sus fundamentos no están en este mundo. No luches por este mundo, lucha por tener un lugar celestial, una patria celestial, lucha por tener una vida mejor que se encuentra en Jesucristo. No está en este mundo, no está en las posesiones que puedas tener, no está en los placeres que crees que estás teniendo como hombre o como mujer. No, la única esperanza eterna es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor de la vida, el único que puede traerte vida y esperanza en este mundo y a tu persona. Ese es Jesucristo, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Es una pasada poder experimentar. No hay palabras para expresar lo que Dios hace y lo que uno siente y lo que Dios es. No, mi mente no llega a alcanzar. No llega a alcanzar la plenitud de Dios, no llega a alcanzar, pero sé y lo siento, eso sí, estoy convencido y es un gran gozo y sé que el Espíritu de Dios mora en mí, que está en mi hogar, que está en mi familia, que está en mi casa y veo como Dios lucha por mi casa, veo como Dios lucha por mí, veo como Dios lucha por mi esposa, veo como Dios lucha por mi hija Sara, veo como Dios lucha con mi hijo Daniel, veo como Dios lucha para tener una vida mejor, para que podamos disfrutar de todas sus promesas con gozo y alegría cada día, puesto los ojos en Jesús. Hermano y hermana, hasta aquí la palabra de Dios. Espero que el Espíritu Santo te hable no solamente en este momento, sino que te redarguya para tener un cambio en tu vida, no una normalidad, no. Dios es sobrenatural y todo lo que trae es sobrenatural. Y en nuestra vida lucha por lo que es importante. Puesto los ojos en Jesús es lo más importante. Dios te bendiga. Gracias por escucharme. En el amor del Señor os quiero y espero y deseo poder vernos pronto. Gracias, hermano, hermana. Adiós.